Con Darío Cuba, periodista de profesión, quien nació el siglo pasado en un campo de la bella República Dominicana. Darío, en su afán por establecer un logro profesional, se fue interesando de a poco en el periodismo, en la literatura, en sentido general. Y en esta entrevista justamente vamos a conocer acerca de su vida, de su obra, sobre todo de sus obras. Vamos a enfocarnos en saber, en conocer qué hay detrás de cada historia, cuál fue la motivación, la inspiración. Podemos decir, para iniciar, que Darío Cuba es graduado de periodista con el mérito de honor a la excelencia académica en el Instituto Dominicano de Periodismo. Darío es egresado de la Escuela Nacional de Locución, exdirector académico de la Escuela de las Ciencias de las Comunicaciones Sociales del Instituto Militar de Educación Superior Juan Pablo Duarte y Díez, director de Quisqueya Televisión, Canal 17, labora en la radio desde la década de los 80. Darío, en el área educativa, ha realizado estudios de pedagogía aplicada, laboró como instructor del Infotep en los programas de formación empresarial. Como profesor ha llevado sus enseñanzas de expresión y comunicación oral a varias instituciones profesionales. Ha dictado varias conferencias de comunicación oral y oratoria persuasiva. Presidente fundador de Grupo Multimedios Ser, presidente fundador de la Escuela de Comunicación y Desarrollo Humano. En fin, un glosario de estudios y méritos que abarcan su amplia trayectoria. Pero dejemos que sea él quien nos hable en primera persona de su vida y obra. Gracias, Darío, por acompañarnos en este su programa. Sea bienvenido. Qué placer, qué gusto. Muchas gracias. Te agradezco que es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar de estos temas. No soy muy dado a conversar de ellos, sin embargo, pues me animo a decirlo por primera vez, porque creo que es necesario, ya en este tiempo, ir colocando los puntos donde van, o los puntos sobre la IES. Gracias. Respecto de lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Cuando uno llega a esta edad, una edad muy importante para mí y para las personas que están a mi alrededor, todo lo que uno ha hecho hace ya mucho tiempo, y la gente tiene la tendencia a olvidarlo. Me decía mi consejero permanente que las cosas hay que repetirlas porque la mente de la gente solo apenas dura 60 días. Obviamente, yo no puedo repetir esto que vamos a conversar en el día de hoy cada 60 días para que la gente lo recuerde, sino que quería dejarlo sencillamente documentado porque esta ha sido mi carrera por más de 35 años. Y obviamente, si es mi carrera por más de 35 años, tanto aquí como en el extranjero, lo lógico es que quede documentado dentro de lo que ha sido mi labor. Totalmente. Si le parece bien, Darío, vamos a iniciar esta conversación, la entrevista ya como tal, hablando de sus orígenes, de sus raíces, ese lugar donde nació, cómo era la relación suya con el entorno, obviamente con su familia, sus padres. Bueno, yo nací en una sección que se llama Cerrejón, a la orilla del río Yuna, en Hostos, de San Francisco de Macorís. Eso es al norte de República Dominicana. Es un lugar donde hay una amplia producción de arroz, plátanos, de todos los alimentos que se producen en la agricultura. Y a raíz de eso, mi padre era agricultor y mi madre de quehaceres domésticos. Ya por ahí
los años, década de los 60, pues nos trasladamos a la capital, al Distrito Nacional, a un sector popular que se llama Simón Bolívar, un barrio de la capital de la zona norte, en donde se inició mi desarrollo y iba a la escuela. Soy de la escuela Simón Bolívar, de la escuela de La Salle, que ahí fue una formación muy fuerte, lo de La Salle, con el hermano Marcos Villamán, el hermano Cabeza, Pedro, y entre otros maestros de La Salle. De ahí entonces pasé al Juan Pablo Duarte, al Liceo Juan Pablo Duarte, en donde ahí llegué hasta el segundo bachillerato. No hubo forma de permanecer ahí porque se me complicó la vida con la política y me botaron de ahí del liceo y me concluyendo en el Liceo Ramón Emilio Jiménez, en Los Minas. Pero su inclinación por las letras, ¿dónde, cuándo y cómo surge? Se ¿Hubo inicia- algún detonante Sí, claro. en algún momento de su niñez, Sí, sí. su adolescencia? O... Sí, de hecho en La Salle como tarea teníamos que leer y analizar un libro cada semana. ¿Y a Y usted así- eso le Sí, gustaba? sí, definitivamente. Me despertó la inquietud, fue el poder conectarme con autores de distintas partes del mundo y tú poder conversar con esa gente y tú tener después que ya tú tenías esa instrucción, poder discutirla con los demás compañeros. Hacíamos grupitos pequeños y discutíamos. ¿Y cuándo fue esto? ¿Dónde era el Imperio Persa? ¿Dónde era el Imperio Romano? Que yo recuerde. Y cuando se trataba de la literatura de orden socialista, pues hablábamos ya de Lenin, de Marta Hanecker, de todas aquellas personalidades que surgieron en el siglo pasado. Y teníamos la posibilidad entonces de decir con orgullo, yo domino tal literatura, yo domino la geografía universal, la historia universal, y teníamos todo aquel orgullo entonces teníamos que hacer un resumen. De ahí entonces en La Salle me ponían en todos los cursos a hablar de la presentación de los cumpleaños, los obituarios, todo aquello. Yo andaba curso por curso diciéndolo. Entonces eso fue poco a poco, incentivándome. Yo leía los periódicos, aquí habían varios periódicos en República Dominicana, leía los periódicos y los iba guardando, iba recortando los periódicos, las cosas que yo entendía que eran interesantes. Y bueno... Fue una pasión. Fue una pasión. Que después se canalizó. Recuerdo que en una oportunidad, mi papá era policía, fue policía por un espacio de tiempo. Eso me influyó en mí para yo tener como metido en la cabeza ese hálito como de autoridad y de poder uno, no tanto como mi papá, que era una persona muy autoritario, diría yo, obviamente, crianza de su época. Claro. Mi madre era una santa, diría yo, una mujer tranquila, de casero doméstico, hacendosa, muy hacendosa, una mujer bella, además, y había ese equilibrio, pero también había ese dominio, ambas cosas. Como papá era policía y yo tenía la tendencia de ser socialista, los libros míos permanecían debajo de mi cama, en mi habitación, que era la última de la parte de atrás de la casa, que la hice yo para estar supuestamente tranquilo. Entonces yo esperaba que todo el mundo se acostara a dormir, yo prendía mi bombillo y comenzaba a sacar los libros y a leerlos. Wow, qué interesante. Y cuando terminaba de leer, ya temprano, 2 de la mañana, guardaba el libro ahí debajo, hasta que papá un día llegó del trabajo y se metió debajo de la cama mía a preguntar que qué era lo que yo tenía dentro de esa caja. Y cuando fue sacándolo así los libros, comenzó a leer los títulos. El socialismo en Cuba, el socialismo en tal sitio, el socialismo en Rusia. Dice, pero yo tengo un maldito comunista aquí en la casa. ¿Y qué pasó? ¿Quemó los libros? Quemó los libros, sacó de ahí ¿En la caja de los serio? libros. Sí, sacó de ahí la caja de los libros y lo quemó. Lo que produjo entonces una trifulca, bueno, de él contra mí, obviamente, porque él me estaba sancionando, porque en los cuarteles aquí había un letrero amarillo que decía
fuera el comunismo no sé qué cosa, atrás y tal, con letras negras. Porque él no entendía cómo es posible que si él era policía, él tuviera un hijo comunista, porque él entendía que yo tenía que ser policía y que yo tenía que obedecer las órdenes que él dijera. Pero mis conocimientos superaban todo aquello, pero tampoco podía discutirlo con él ni explicarle que eso era solamente el aprendizaje para mi desarrollo intelectual, Claro, que eso no tenía que ver una cosa con la otra. totalmente. Porque qué carajo comunismo yo voy a ejercer donde hay un autoritarismo de derecha aquí en República Dominicana, una semidictadura, ¿no? Así le decían a Balaguer. Hoy día yo entiendo que no era así, sin embargo en esa época se trataba como tal. Bueno, de ahí entonces... ¿Usted se impuso a todo eso? Sí, claro, Y claro. continúa con, Sí. con aquello de estudiar periodismo, ¿no? Por supuesto. Ya decíamos que era una pasión Sí, que sí, usted por albergaba. supuesto. Háblenos entonces de ese momento, de su formación ya profesional como tal, y luego cómo llega a la radio y a la televisión en República Dominicana. Primero pasé por una carrera que me apasionó porque tenía la posibilidad de trabajar, porque éramos un sector muy carenciado y tenía que producir dinero. Entonces mi primera carrera fue contaduría pública, Antes del periodismo. antes del periodismo. Termino la carrera, de ahí voy entonces a Venezuela, de Venezuela retorno a República Dominicana, hago una auditoría que fue la que produjo el detonante de yo irme del país. Yo hice unas denuncias muy fuertes de corrupción, pero a más alto nivel, que la corrupción no es de ahora, eso es viejísimo. La corrupción Claro que es consustancial no a los dominicanos, sino al mundo entero. Bueno, y me veo en la necesidad entonces de cambiar de carrera para quitarme de encima la persecución por las denuncias que hacía siendo auditor. Estudió entonces periodismo, cambio de carrera y continúo entonces, ya yo venía escribiendo poesías y escribiendo lo que decíamos que eran canciones en esa época, escribiendo poesía, nosotros creíamos que era poesía también, y escribiendo algunas cosas, relatos y ese tipo de cosas que lo iba guardando. Bueno, después ingreso a la escuela de periodismo, me fue, diría, según dicen los profesores, me fue muy bien, hasta el punto que me gradué con honores. Yo no lo sabía, qué cosas eran los honores, no por falta de conocimiento, sino porque uno no lo tenía presente, ni era importante, sencillamente estudiamos en profundidad para dominar y sí aprendimos lo que nos enseñaron. Y de ahí entonces comencé a escribir, de las prácticas, me nombraron profesor, posteriormente entonces continué haciendo especialidades, me fui a la escuela Barna a estudiar relaciones públicas, comunicación estratégica se llama hoy día. Después en la Universidad de Salamanca vinieron profesores y nos dieron un entrenamiento de un buen tiempo de ciencias políticas, lo que se le llama un máster o maestría hoy día, de ciencias políticas. Y como maestro también me gradué en el IFOTEP de formación metodológica para profesionales y también de pedagogía aplicada. Entonces todo aquello fue proporcionándome todo un caudal de conocimientos y mi pasión es por el hablar correctamente y por las letras. Es ahí entonces cuando, siendo maestro del Instituto Dominicano de Periodismo, que equivale al Instituto de Periodismo de Cuba, de Gabriel García Márquez, tiene una equivalencia de nivel, del más alto nivel. Posteriormente entonces hice algunas especialidades que me dieron el nivel de periodista de investigación. Sin embargo, no ejercí como periodismo de investigación en la televisión y en la radio, sino periodista de investigación, pero escrito. Cuando comienzo a trabajar en la revista Caña Brava.
Ahí aún no había, usted no se había adentrado todavía en radio y televisión. No, Ok. ahí estaba trabajando periodismo de investigación, pero en la revista Caña Brava. Ahí todo lo que yo investigaba lo plasmaba ahí, era revisada, y una revista que alcanzó los más altos niveles de prestigio aquí en República Dominicana. Por ahí anda parte de los artículos de los trabajos que presentaban en aquella oportunidad, eran artículos desafiantes. Te decía que cuando ya tenemos una edad madura como esta, todo lo que uno ha hecho tiene mucho tiempo. Y tiene un valor histórico y tiene un valor simbólico desde el punto de vista de tu poder comparar qué cosas pasaba antes y qué cosas pasan ahora en el desenvolvimiento de la vida del sujeto y del país. Que fue una preocupación mía siempre el dar a conocer los actos de corrupción. Claro. Eso tiene un precio hoy día en nuestro país, un precio y un precio que se paga muchas veces hasta con la vida. Totalmente. Entonces, ¿cuándo es que entra radio y televisión? Entro a radio y televisión en una emisora que se llama RPQ Cadena Azul, en el Conde esquina Espaillat, con un programa de radio que se llamaba Contaduría y Sociedad. Ahí comencé poco a poco. En esa época, le hace a finales de por ahí 80, década de los 80 aproximadamente, comienzo a trabajar ahí, me voy a Estados Unidos. Cuando retorno a Estados Unidos, ya por ahí, en la década de los 90, me contratan para administrar y dirigir a Teleimpacto, Canal 52, que como lema tenía lo mejor del cable. En esa oportunidad era todo una celebridad dirigir un canal de televisión. Y ahí nos fuimos desarrollando poco a poco y concomitantemente seguía escribiendo y estudiando. Nunca me he detenido de estudiar. Aún sigo estudiando y sigo escribiendo. Es ahí entonces cuando, siendo maestro, ya formado y graduado en el Instituto Dominicano de Periodismo, escribo mi primera obra, Introducción a la Imagen Verbal. Sí, vamos a hablar sobre sus obras, pero antes quería, usted me decía sí, claro, que sigue estudiando y sigue escribiendo, sí, y sí, antes de pasar a las obras como tal, me gustaría que habláramos un poco, brevemente, pero para tener conocimiento sobre ello, sobre canciones que también escribe. O sea, es otra faceta artística muy interesante que usted tiene. ¿Por qué canciones? Antes de eso, quiero decirte, tengo un libro ahí ya prácticamente listo. Me ha dado lucha, no sé por qué, sobre el Papa Juan Pablo II. Ya casi lo termino, tengo que revisarlo, tengo que someterlo, porque es un libro complicado, digo yo, por el tema que trata de la vida de una persona. Tiene algunas cosas interesantes de lo que la gente conoce, pero hay algunas cosas que la gente no conoce que estoy revelando en ese libro. Lo de las canciones es un tema interesante. En La Salle había un grupo que se formó en mi barrio, Simón Bolívar, que se llamaba el Coro Simón Bolívar, que ganamos el segundo lugar del Festival Nacional de Coros. Mi voz era muy grave, bueno, sigue siéndolo, pero en esa época era mucho más grave todavía. ¿De qué año estamos hablando específicamente? ¿Qué década? No, es para estar en tranquila, contexto. yo no tengo problema con esto. Década de los 70. Década de los para 70. Saber de qué época claro, de 70. Y mi voz era muy grave. Se supone que yo debía haber sido cantante, porque me gustaba hablar delante de mucha gente. Y yo me estaba preparando mentalmente para hablar delante o cantar delante de mucha gente. Pero mi voz de barítono no era reconocida como tal. La voz de barítono, la gente no la asimila, por lo menos en este tiempo, como buena y válida, porque es muy fuerte, es muy contundente. Y hoy día la gente, tú hablas
por teléfono y dice, ¿usted es locutor? Sí, sí, sí. Por tener la voz tan grave. Grave, sí. La voz grave. Entonces, se conjugan una cosa con la otra. ¿Por qué canciones? Yo escuchaba, aquí había un programa que se llamaba 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos, que lo hacía Fabio Taveras en una emisora que se llama HIZ. Todas las noches yo escuchaba ese programa, pero los domingos era el día entero, un programa especial, 100 canciones, 1.000.000 de recuerdos. Imagínate tú, uno estacionado en el sector, en el barrio, todo aquello, la acera llena de botella vacía, y uno escuchando esas canciones. La pasión por la música se me mantuvo, porque en mi casa se escuchaba mucha música. Mi madre y mi papá escuchaban mucha música. Música que tenía una incidencia, más que incidencia, digo yo, procedencia cubana. Aquellos ritmos cubanos, campesinos que se escuchaban, y una incidencia, una influencia más bien, Sí. más que incidencia, influencia, de música cubana, música mexicana y música española. Entonces, imagínate tú aquel bombardeo de esa música de son cubano, de merengue dominicano y de rancheras mexicanas. Y esa música española, sobre todo porque en mi familia yo tengo una carga de influencia española muy fuerte, por parte de mi abuelo, por parte de mi abuela, obviamente, y después entonces cuando comenzó a trabajar en un hotel que se llama Hotel Lina, que es fundado por españoles, lo que tengo una vinculación muy estrecha, y por el apellido una vinculación con Cuba. O sea, que es una conjugación de Europa con el Caribe, pero el Caribe profundo, lo que me generó un orgullo profundo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo comienzo a escribir canciones? Lo de las canciones me salían como automático. Algo orgánico, algo... Orgánico, me salen como automático, una palabra, algo que me llame la atención. Y comencé a escribir y comencé a guardar. A veces me despertaba de madrugada, lo sigo haciendo todavía, y escribo en el papel que esté ahí, si es una servilleta, si es una libreta. No lo hago planificado. Dije, déjame sentarme a escribir una canción ahora. No. ¿Cuántas canciones acumula el día de hoy? Bueno, posiblemente hayan más de 300. Es un número respetable, ¿no? respetable. Respetable, dicen algunos. A mí me parece como normal. Entonces, hay una situación. Yo no soy músico, yo no estudié música. Pero alguien me pregunta, ¿cómo tú lo logras? Digo, Por bueno, eso era mi curiosidad. sí, ¿cómo lo logras? En Cuba hay un artista, un cantante famoso, que no sabía leer y escribir. Y fue de los más famosos de Cuba. Quizá en un momentito que era un salsero, sonero salsero. Compay Segundo puede ser. No, improvisador, que fue de quien Oscar de León copió la forma de improvisar. ¿El guayabero sería? Debe ser el guayabero, pero aquí tenemos otro nombre. Sí. Él tiene otro nombre, claro. Sí, está. aquí en República Dominicana. Ahora mismo no lo recuerdo. Sí, pero ¿lo podemos buscar? Sí, lo podemos buscar. Que, bueno, entonces no es por él, sino que coincide con él, porque yo lo que pienso es en el ritmo que yo quiero que la canción sea. Si yo lo que quiero que la canción sea merengue, pues yo escribo tipo merengue. Ajá. Si quiero que sea salsa, pienso, por ejemplo, en Oscar de León, o pienso en un salsero puertorriqueño o de cualquier otra nacionalidad. Si es bolero, me enfoco mentalmente como si yo estuviera escuchándolo, cantando esa canción que yo estoy escribiendo. A ver, es una especie de espejismo y comparación, ¿no? Yo escuché una palabra en un noticiario que una persona le estaba diciendo baboso a un abogado. Y mira, digo, pero me resulta, tiene sentido hacer un merengue, usted es un baboso. Me senté y escribí el merengue baboso. Usted es un baboso, o sea,
ese detalle, ¿no? Faustino Ramas, Ajá. el guayabero. Ajá. No sé si es el mismo que usted se refiere, después podemos buscar si hay, Sí, si hay otros improvisadores. sí, hay otro Este fue muy famoso. Sí, que no y sabía en leer, efecto no sabía leer ni escribir. Pero era un tipo que él tenía el oído, eso pasa conmigo, el oído, o sea, para mí el arreglo musical es preponderante, es determinante. Las letras es determinante, pero el arreglo musical y el tono de la voz del artista para mí es determinante también. Entonces, bueno, comencé a escribir canciones, las fui acumulando poco a poco y después descubrí que había un amigo que le ponía música a esas canciones. Porque originalmente comencé a escribir poesías. Lo que yo Sí, entendía. ya lo había dicho Sí. que inició por la poesía. Ajá. Esas poesías luego se convierten en canciones muchas veces también. Sí, Claro que se sí. fueron convirtiendo en canciones. Y entonces le dije, pero bueno, déjame seguir escribiendo canciones y no poesía, porque me resultaba más cómodo. Porque las canciones te dan la licencia de tú utilizar un lenguaje inclusive un poquito más bajo o un poquito más alto. Depende de lo que tú quieras decir. El día pasado escribí una canción que se dice La Llamada. Te estoy llamando para decirte que no cuentes conmigo. Te estoy llamando para decirte que venga a buscar lo que te queda aquí. Te estoy llamando para decirte que tú eres muy mal educada. Te estoy llamando para decirte que te vayas de mi vida y no vuelvas jamás. Todas esas letras, todas Ajá. esas canciones, más de 300, decía usted, ¿se las sabe de memoria? ¿O No, tiene que ir a...? no, Porque que son muchas. no me la sé de memoria. Sin embargo, si se presenta el momento y hay la ocasión y hay la provocación, pues sencillamente accedo, como dice el director, a la memoria RAM y de manera Sí. random puedo sacar la canción a la que se está haciendo referencia en el momento las canciones son como el vino, depende de la provocación y depende de con quién tú estés conversando, surge la canción o el vino sabe mejor o el puro sabe mejor. Esa es una mezcla de pasiones y además he sido una persona que bohemio, la bohemia me gusta. No me gusta participar en grandes grupos, no, pequeños grupos, en donde se puede conversar, de distintos temas y en donde inclusive hay desafíos. Claro que sí. No de conocimiento, sino de compartir y de ser persona afable, no desafiante, ni ofensiva, ni nada por el estilo, no. Sino de compartir guitarra, cantar y ese tipo de cosas. Me hizo recordar cuando hablábamos de los cantantes también a Benny Moré, que no Benny sé si Moré, acá se escuchaba en República Benny Dominicana. Moré. Benny Moré sí tenía estudios, pero eran muy limitados. Muy limitados, O sea, eran sí. básicos. Sí. Técnica de música sí no tenía ninguna. No, pero él decía, Pero él tenía yo quiero que suene ta, 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 Y así ta, salía. ta. Sí, así salía ese. Y el parararara y el ta, 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 y me da el son. Y en efecto, cuando él arrancaba en la orquesta, no había No, él forma. tenía un oído musical Sí. exquisito. Entonces, mi oído, por ejemplo, uno de mis artistas favoritos es español. La quiero solo a ella, mi universo es ella y nada más. ¿Y usted canta? Que no sea en karaoke nada más. ¿Usted canta también sus canciones? Me gusta cantar. Me Como, gusta cantar. como hobby. Como hobby. Como pasar- Sí, está como bien. hobby, sí. Bueno, vamos entonces a, si le parece bien, Claro, a pasar por a las supuesto. horas. Introducción a la imagen verbal. ¿Lo sostiene usted o yo o lo Sí, mostramos? muéstralo, Ok. muéstralo tú mismo, sí. Pero puedes mostrarlo en las cámaras, sí. Sí. Claro que sí. Hablemos de este. Esa obra yo la escribí porque una de las materias que me asignaron en el Instituto Dominicano de Periodismo para impartir, por la facilidad con que me salía, hice mi propio schedule o mi propio guión de la materia, distinto a todas las demás que se impartían. Entonces comencé a escribirlo y el maestro Adriano de la Cruz, que Dios lo tenga en gloria, me dijo, pero dale forma y
vamos a hacer un libro, Introducción a la Imagen Verbal, porque el tema resulta muy interesante, porque combina el hablar correctamente con la presencia física de la persona que habla. Por eso Introducción a la Imagen Verbal, porque no solamente no es suficiente con que usted hable bien o que hable bonito, sino que tu presencia forma parte de cómo tú influir en los demás. ¿Este es del 2006? Correcto, ese es de 2006. Perfiles de la profesión periodística. Esa obra me ocurre porque no existía en el momento ningún texto que pudiera definir claramente el periodismo como tal, que hay algunos que decían, eso es un oficio, o eso no es una profesión. Sin embargo, cuando comencé a investigar en América Latina y Europa, me encuentro con Gerhard G. Malesque. Gerhard G. Malesque es un profesor investigador alemán de sociología de la comunicación, y decía Gerhard Malesque que la comunicación social es la cédula para incluirla en la literatura latinoamericana, porque ya Mass Communication era una traducción muy mala norteamericana dentro de los textos, la comunicación masiva, comunicación social, pero que el periodismo ya venía mucho antes de la comunicación social como tal. ¿Por qué? Porque el comunicador social como tal debe ser una persona que domine antropología, sociología de la comunicación social, psicología de la comunicación social, historia, arte y cultura. Pero el periodista es de investigación, en donde tiene 41 especialidades, a tal punto que la significación para mí del periodismo dentro de la sociedad es que el periodista es un ente vigilante que desafía al poder haciendo la denuncia y protegiendo al ciudadano. El periodista, el ejercicio del periodismo es determinante en las sociedades como equilibrio. De eso va este Sí. libro. O sea, está recogido lo que me está diciendo. Sí, sí, plasmado está aquí. recogido ahí, Ok. sí, así es. Perfiles de la profesión. Perfiles de la profesión periodística, así es. Apuntes teóricos para la producción de televisión. Mira, apunte teórico para la producción de televisión forma parte de mi acervo cultural como productor de televisión y como, yo participé en la creación de 4 canales de televisión. 4 canales de televisión. El primero fue Canal 52, un canal de cable que tuvo una incidencia, ha tenido una incidencia muy interesante, muy importante. Posteriormente, entonces, salí de ahí y fui desde sus inicios a construir Quisqueya Televisión, Canal 17, que es hermano de padre y madre del Canal 4, de lo que hoy día se denomina RTVD. Quisqueya Televisión fue sustituido, o lo han sustituido con un nombre diferente, se llama Edumás hoy día. Pero Quisqueya Televisión, ese fue el canal que originalmente... Es ahí donde se hacen las pruebas para la televisión digital. Porque en República Dominicana ahora es que está iniciando la televisión digital, que es diferente a la televisión por cable y la televisión que se hace por UHF y VHF, y la televisión que hacemos en Caranga Visión, que es over the top, que es televisión que tiene la magia de conectar con los sistemas de cable, streaming y las redes sociales. Esa es mi experiencia ahí. Perfecto. Este fue en el año, este sí es más para ese libro... 2018. Pues esa debe ser entonces la segunda o tercera edición, debe ser. Okay. Son obras... La segunda edición, sí. Sí, sí. La primera edición fue en el 2013. Correcto, 2013. En su mayoría son obras creadas para el aula, para la enseñanza, aprendizaje en las aulas.
Apuntes de comunicación oral y oratoria persuasiva. Esa es mi pasión. Esa es mi pasión porque la oratoria persuasiva es la que te permite administrar el silencio y comunicar con él. La oratoria persuasiva es la que te permite influir en las personas de manera positiva Y directa. y directa, de suerte y manera en la que tú puedes conectar con el interlocutor y colocar tus ideas en la mente de las personas. Cuentos de camino a Comadreja. Comadreja es un lugar que está en Don Juan, en Monteplata. Esas son unas lomas enormes que hay ahí. Y nosotros teníamos un pedazo de tierra. Y las cosas que ocurrían en Comadreja, yo tuve que sentarme a escribirlas porque son cosas que uno no se imaginaba. Algunos decían que eran lugares mágicos y con unos nombres extrañísimos. Y ocurrían cosas en todo el camino y que la gente contaba muy extrañas. Y que me llamaron mucho la atención y comencé a escribirlas Por todas. aquí dice que lo que las lomas han visto y oído y que ellas no nos pueden contar. Porque ahí hubo de todo. De eso Hubo de todo. Hay que buscar el libro y leerlo para que la gente se entere de qué pasaba en esas lomas. Imagínate tú, la gente suelta ahí adentro, hembras y varones. Dios mío. Crónicas de una adolescente. ¿Es una novela? Sí, es una novela. Obedece. Esa novela yo le escribí. ¿Qué fecha es? Yo no recuerdo ahora. Pero le escribí Vamos a buscar. por un tema que aún tiene preponderancia y que se discute. Ese tema de la adolescencia y de los embarazos en adolescentes y todo aquello que se maneja en torno a las niñas. Y quise escribirlo para difundirlo, para que las niñas lo lean y retrasen el Pero a raíz de testimonios de que sí, usted escuchaba, claro, de ¿o? investigación, Ok, de investigación, investigación. de investigación que hicimos en colegios y escuelas, de las cosas y en varios y en varios y en batalles, de las cosas que suceden con las niñas, Eso es muy interesante. de las cosas que suceden con las niñas, pero a tal punto que solamente se mencionan a las niñas embarazadas, pero quien coloca a las niñas en el lugar para que sean embarazadas no son precisamente ellas mismas solas. Si es en los batalles, muchas veces son las madres las madres y los padres que se las envían a las personas que tienen determinado poder económico. 2014. 2014. Pero podemos asegurar que lo leemos y tiene una vigencia. Como si 12 fuera, años como si después. hubiese sido escrito ayer. Porque yo digo, está bien, niñas embarazadas, eso es una barbaridad. Ahora, ¿quién la embarazó? ¿Cómo se produjo el embarazo? Eso tiene un trasfondo siempre. Por supuesto, porque depende de quién depende de quién las embarace. Escuchar el silencio. Ese libro, lo que yo pretendo escribir poesía, a lo mejor puedes leer alguna, corta, si te parece bien. Y esa reflexión, por ejemplo. Cuando el dolor es tan profundo y ha causado tantas heridas que no han curado, es como el sol que quema, arrasa y abre la tierra. Esto deja profundas laceraciones en el alma, que a veces no se curan. Pero cuando la verdad se hace patética, el ser humano se humilla ante Dios. Este libro A veces uno dice, ¿y cuándo debe fue? estar profundo. ¿Y cuándo fue que yo escribí eso? Porque solo el sentimiento permite escribir cosas que llegan no solamente al alma de quien le escribió, sino también a quien lo lee. Yo creo que más que un libro de poesía, pienso que puede ser un libro de mensajes. Sí. Más bien, un libro de mensajes. Forma parte de
aquella bohemia porque hay algunas que yo denomino canciones que son un tanto complicadas, ahí desde el punto de vista del parafraseo que permite a uno la literatura ejercer cuando uno escribe algo. Tenemos por aquí Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Ciudad Ecoturística y Cultural. El libro es Bases para la definición de un Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010. Sí, eso ocurrió, esa es mi experiencia de haber sido director de comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, en donde participamos en el equipo que diseñó la imagen corporativa del municipio. Fue si no de lo primero, el primer municipio en donde se hizo la imagen corporativa como tal, y esa es la práctica positiva que logramos desarrollar en ese municipio, a nivel nacional e internacional. Está expuesto ahí, y ese libro es un libro de consulta para los municipios, en donde se recoge todos los aspectos que se manejan en una alcaldía. Es una herramienta. Es una herramienta de trabajo. ¿Cuándo murió la dignidad? Relatos y cuentos de camino. Sí. Cuando murió la dignidad es... es una afirmación. Sí. Lo leí en forma de pregunta. ¿Cuándo Sí. murió la dignidad? No. ¿Cuándo murió la dignidad? Sí. Esa es mi rabia contra la sociedad. Esa es mi protesta contra la sociedad. Una sociedad... Su denuncia. Sí, mi denuncia. Es yo decirle a la sociedad, ustedes son los culpables de la complicidad que hoy día existe entre la corrupción, entre la gente entre la gente de poder político, entre la sociedad como tal y los políticos, los empresarios privados y la sociedad en términos general. Esa es mi protesta cuando murió la dignidad. Una buena parte de los hombres alguna vez hemos caminado en la punta de una aguja y al filo de la navaja. Toda su vida tiene una regular bajada. Todas las flores bonitas tienen muchas espinas. La ingratitud humana no tiene límites. Definitivamente la ingratitud humana no tiene límites. De eso va. Y eso, todas las flores bonitas tienen muchas espinas. No todas, eso, no tantas. Sí, todas, pero no tantas. Pero tienen espinas. Si puedes extrapolarla, precisamente no me refiero a las flores. Hablar bien abre puertas. Sería el otro libro, el último que vamos a estar. Sí, el más reciente, Hablar bien abre puertas. Yo estoy convencido que el tener un buen léxico o hablar bonito y hablar bien no es lo mismo hablar bonito y poner las S donde van, las L donde van y las R, no es lo mismo que hablar bien. Hablar bien consiste en cuando tú hablas, la gente logra entender de inmediato a qué te refieres. Si yo te digo, ¿qué color tiene este bolígrafo? ¿Qué color tiene? Blanco. Blanco, ya. Ya nos comunicamos. Entonces hemos eliminado, el emisor no lo podemos eliminar, pero el medio sí, ahora de manera directa. ¿Cómo influir hablando bien? Es una expresión clara en la que la intención sea positiva, tanto de quien habla como quien recibe la instrucción en un momento determinado. Viene siendo como un profesor. Sí, ese libro es para estudiarlo, leerlo, y se aprende solo, no hay que preguntarle a más nadie. Ajá. Bueno, cuando supe que iba a hacer esta entrevista con usted, de inmediato supe que quería hacerle una pregunta que no podía faltar y la anoté tal cual. En tiempos en que la tecnología y los formatos digitales parecen dominar el consumo cultural,
¿cómo percibe usted, cómo percibe Darío Cuba la salud del formato tradicional? O sea, el libro físico. El libro físico es la conexión que tú tienes de manera directa con el autor. Es ese sabor que te deja de tú cruzar la página y conectar, rayar y guardar. La tecnología te facilita la lectura, pero la satisfacción que tú recibes no es exactamente la misma. A pesar de que hay personas que ya se han acostumbrado a leer en los móviles, en las tablets, Por eso le pero ha vuelto el resurgimiento de la lectura de los libros. Yo estuve hace algún tiempo en la feria del libro más importante del mundo en Alemania, en Brandenburgo, pero en Inglaterra, ahora se me olvidó la universidad, hay una universidad que es un pueblo, no me acuerdo ahora, Dios mío, qué cosa. Pero, te cuento, en París, en todas las esquinas hay una librería física. En España, en todos los parques hay una librería. En Nueva York está la misma librería vieja. Todavía se siguen celebrando las grandes ferias del libro. Ha vuelto, y qué bueno que ha vuelto. En Finlandia ya esto se está poniendo a un lado, la lectura, para que la gente conecte, a tal punto que también la música ha vuelto el disco de pasta, para que tú selecciones el track que tú quieres escuchar. Es decir, hemos vuelto a los orígenes, yo digo, como para reforzar el conocimiento, como para que las personas tengan la posibilidad de aprender con todos los recursos que tienen en sus manos y cerca de ellos. ¿Estos libros dónde los podemos encontrar? El Hablar bien abre puertas. Porque por supuesto la recomendación es a leerlos. Sí, por supuesto. El Hablar bien abre puertas en Amazon. Está disponible. Cuando murió la dignidad también está en Amazon en su mayoría. Los demás están en las librerías de aquí de República Dominicana. Lo pueden buscar. Okay. Sí. Darío Cuba, agradecemos su vasta producción, su aporte a la literatura dominicana y por supuesto esta entrevista. Se la agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y yo espero que ustedes pues reciban este espacio con agrado y que puedan discutirlo y puedan llamarme. Y gracias. Gracias.